Cuba, ¿qué tal? El Café Habano se complace en abriros las puertas de su establecimiento de nuevo. Pasad y acomodaos, sin miedo y con toda la libertad del mundo. La sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tenía como objetivo muy claro el blanqueamiento de la represión del régimen cubano a las protestas de julio de 2021 y un intento claro de volver a unificar a las izquierdas hispanoamericanas, que se encuentran divididas en dos grandes bloques dentro del Foro de Sao Paulo, siendo más predominantes los grupos socialdemócratas contrarios al bolivarianismo, con el que el castrismo pretende unificar a los países hispanoamericanos bajo un mismo frente de izquierdas. México está siendo el nuevo portal por el que el castrismo pretende crear una especie de nuevo Foro de Sao Paulo, primero con la fundación del Grupo de Puebla, en el que para dar la imagen de unidad entre las izquierdas, destacados líderes de los movimientos más representativos de la izquierda hispanoamericana y española trataron de hacer la labor de conciliar a las dos partes del Foro de Sao Paulo que difieren entre sí. Pero mientras que el Grupo de Puebla pretende dar esa apariencia de unidad del marxismo de cara a la galería, en realidad basta con ver quiénes son sus integrantes para ver que todos son satélites del castrismo, pero ninguno representa a la socialdemocracia del Foro de Sao Paulo, que es crítica con el proyecto cubano. López Obrador está derivando México para que sea un satélite más de Cuba. Sin embargo, la política interior y el caos perpetrado por los cárteles que asolan el país dificultan mucho que Cuba pueda tener el mismo control sobre México que el que tiene sobre Venezuela. Desde que la dictadura cubana reprimió las protestas masivas, López Obrador ha insistido mucho en criminalizar el bloqueo, en echarle la culpa al bloqueo a modo de justificación a los actos violentos que cometieron los agentes de la seguridad del Estado y los revolucionarios con muchedumbres desarmadas que solo pretendían pedir más derechos, libertad y una mejora de sus condiciones de vida. Cuando Estados Unidos y la Unión Europea decidieron endurecer las sanciones a Cuba, México fue el país que decidió liderar una fuerte oposición contra estas medidas. El castrismo vio en el apoyo mexicano la gran oportunidad de hacer un llamamiento a los países hispanoamericanos para tratar de romper el bloqueo, y la cumbre de la CELAC, convocada por López Obrador, era la ocasión perfecta para aprovechar la oportunidad de tratar que los países hispanoamericanos rompieran económicamente con Estados Unidos y abrieran el mercado a Cuba. Díaz-Canel y López Obrador trataron de hacer que la sexta cumbre de la CELAC fuera un festival de declaraciones que llamaran al hermanamiento entre los pueblos hispanos con Cuba, que se hicieran declaraciones en contra de Colombia y Brasil, que no acudieron a la CELAC, y que se aprobara un tratado por el que Hispanoamérica se desvinculara del mercado de Estados Unidos, lo cual solo traería consigo la gran recesión de las economías hispanoamericanas. Pero el tiro le salió por la culata a Díaz-Canel y a López Obrador. La cumbre de la CELAC, lejos de ser el tan ansiado festival de solidaridad marxista, trajo varias declaraciones contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, más un choque de declaraciones entre los presidentes de Uruguay y Cuba. Paraguay también fue muy crítica con las dictaduras, a lo que Nicolás Maduro quiso dar lecciones de democracia. En fin, justamente es el hombre más indicado de la sala para dar lecciones de democracia después de que en 2017 amañara un referéndum por el que aprobó una ley que básicamente centralizaba todo el poder venezolano en su persona. El presidente ecuatoriano también fue muy crítico con las dictaduras marxistas, pero utilizó un lenguaje tan moderado que no provocó ninguna reacción virulenta por parte de Díaz-Canel y Maduro. Hay que destacar también que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no asistió a la CELAC, tras el varapalo que el kirchnerismo ha sufrido en las elecciones argentinas, con el peor resultado que ha sufrido el kirchnerismo en toda su historia. La ausencia de Fernández fue muy criticada por la representación venezolana, ya que el kirchnerismo es uno de los representantes más fuertes del Grupo de Puebla. A juzgar por las declaraciones de Delcy Rodríguez, que fueron muy duras y contundentes contra Fernández, el kirchnerismo está dejando de ser un buen siervo del castrismo y existen rumores de que Fernández podría quitarle a Cristina Fernández de Kirchner el liderazgo de la izquierda argentina y volverla más moderada. Finalmente,
López Obrador no logró su objetivo de desvincular Hispanoamérica de la OEA, ni tampoco consiguió cumplir todos los objetivos que beneficiaban a Cuba, porque, curiosamente, López Obrador estuvo más preocupado de que Cuba saliera mucho mejor parada que la pretensión lógica de velar por los intereses de su propio país. Aunque López Obrador movió ficha para pretender liderar un nuevo Foro Sao Paulo en el que él haría todo lo posible por contentar a la dictadura cascrista. Aunque los medios cascristas pretendan vender que el régimen cubano ha obtenido victorias al firmar un acuerdo de ayuda sanitaria mutua entre los países hispanoamericanos para hacer frente al COVID-19 y la firma de un documento vacío que habla de la posibilidad lejana de mantener los lazos económicos países americanos sin Estados Unidos, en realidad el cascrismo no ha cumplido con ninguno de sus objetivos principales. No ha logrado desvincular a la OEA. Tampoco ha conseguido que Hispanoamérica cesara su actividad económica con Estados Unidos. Es decir, Cuba intentó hacerle un bloqueo económico a Estados Unidos encubierto. Tampoco se consiguió que Hispanoamérica rompiera el bloqueo a Cuba y, ni mucho menos, aunque este fuera un objetivo más mexicano que cubano, tampoco se ha logrado la formación de un nuevo Foro de Sao Paulo que fuera obediente al cascrismo. Incluso si buceamos en los medios comunistas no subvencionados ni pagados por el Estado cubano, pero evidentemente simpatizantes del cascrismo, como lo es Rebelión, veremos que tachan de fracaso este intento cubano de poder recuperar su influencia política en el continente americano. Bueno, el Café Habano tiene que cerrar, pero espero seguirnos viéndonos y charlando. Que todos vaya bien y que tengáis un buen día. Patria y vida. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.